Bueno, lo primero, yo creo que casi todos me conocéis. Soy Pilar Ruiz, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastroenterizados. La verdad es que me encanta porque os conozco a todos, a casi todos, creo, que estáis. O sea que para mí estoy súper contenta. Y estoy con mis compañeros de la asociación y la única que nos falta, como digo, es Candelas y Rubén, que por motivos personales no han podido acompañarnos. Hemos hecho esto de las pautas psicológicas para afrontar el después del confinamiento porque se estaba hablando muchísimo del confinamiento, pero la verdad es que yo creo que nos ha venido más el miedo ahora de cómo afrontar esto y a nivel general, no solo a las personas vulnerables. Entonces, pues bueno, para eso, entre toda la asociación, todos los miembros de la Junta Directiva nos reunimos y pensamos que iba a ser un buen tema a tratar y lo cogimos justamente para cuando pasara la desescalada lanzar lo que creíamos que era el momento adecuado. Y bueno, como contamos con un profesional como es Miguel Rojas, o sea, que siempre ha estado ayudándonos y bueno, que está con nosotros, pues qué mejor que él que nos ayude. Como he comentado antes, va a hacer en la exposición, vamos a silenciar los micrófonos y al final de la presentación tendréis vuestro tiempo de preguntas. Quien quiera puede hacerla por el sonido a través de la aplicación y quien no, pues que nos mande por el chat, que veo que hay chat, o sea que nos lo vayan escribiendo por ahí. Que luego yo se las transmito a Miguel y él vaya respondiendo. También, como hemos cogido tiempo, y aprovechando que tenemos un profesional como él, que es psicólogo, psicólogo y especialista en todo lo que es la psicología, si queréis preguntarle algo que no tenga nada que ver con el confinamiento, Miguel os va a ayudar también a ello. O sea, vamos a aprovechar este momento que tenemos para resolver todas las dudas a las que nos estamos encontrando todos. ¿Vale? Entonces yo, por mi parte, creo que ya no tengo nada más que decir y paso la palabra a Miguel. ¿Vale? Te dejo con él. Vale, muchas gracias, Pilar. Y bueno, como bien has mencionado, es un tema, se habla mucho del confinamiento, pero un poco el desconfinamiento y un nuevo cambio y todo lo que implica una nueva realidad, pues muchas veces nos genera cierto estrés, ¿no? Y cierta ansiedad y no sabemos muy poco y a la par pues nos encontramos un poco como en cierta incertidumbre. Por eso pues hemos decidido pues realizar esta charla de pautas psicológicas para afrontar el después del confinamiento. Para centrarnos en el aquí y el ahora, es importante pues, conocer cómo nuestro pasado y nuestro presente, nuestro momento actual, influye en el futuro. Por lo tanto, pues vamos a comenzar un poquillo hablando qué era nuestro pasado. Nuestro pasado en donde teníamos una serie de rutinas, pues salíamos a hacer ejercicio, íbamos a trabajar, el teletrabajo era algo impensable y un poco lejano y había cierta desconfianza y no ha quedado otra que dar ese margen a los trabajadores, ir a nuestras rutinas del hospital, a dedicarnos un poco pues, a todas esas pautas que cumplíamos en el día a día. Luego, pues he puesto aquí un poco el pasado presente, porque luego rápidamente nos encontramos en un presente donde se nos viene diciendo que pues existe algo que se llama el COVID-19 y que se conoce muy poco. Sabíamos que estaba afectando a muchas personas en China, pero pues lo veíamos como un poco lejano, ¿no? Entonces, entramos primero en esa fase de negación, ¿no? Esto como que no es con nosotros, a lo mejor no nos va a llegar, no nos puede afectar. De repente, rápidamente nos dicen que pues, estamos en una situación de pandemia, que nos toca quedarnos en casa, no se sabe mucha información, ¿no? Porque escuchamos la noticia y pareciera que estuviéramos de una película. Nos cuesta un poco procesar porque no es una situación que estamos muy acostumbrados. Y claro, toda esta situación nos genera mucho miedo, profundizaremos mucho en el futuro, que sí es verdad que es una básica, pero que tiene un componente positivo, porque
de una u otra forma nos dice que tenemos que tomar ciertas acciones para tomar todas las prevenciones posibles para no podernos contagiar y protegernos a nosotros y a nuestro entorno. Y por otra parte es ese miedo de, pues no quiero salir de casa, no quiero ir al hospital, madre mía, en el hospital hay un montón es en donde hay mayor concentración de virus, y pues comienza a emerger ciertos miedos, ciertos pensamientos que aunque son normales, muchas veces no son racionales y que luego profundizaremos mucho más. Pues está bien, ¿no? Porque se nos avisó más, porque no se nos avisó antes, porque no se tomaron esas medidas anteriormente a la situación en la que estamos. Tristeza, ¿no? Vemos que hay muchos fallecidos producto del COVID y pues vemos que es una situación pues, complicada la que estamos viviendo. Cierta ansiedad, ¿por qué? Porque no tenemos ese control de la situación, ¿no? Cuando no podemos controlar algo Perdona, o... perdona, Sí, Miguel, no se oye bien. Me están comentando que no se oye bien. A ver, sí, ahora habla. ahora Ahora sí, se oye mejor. ¿Sí? sí, Vale, vale, vale. perfecto. Gracias, Laura. Gracias. Desde dónde se quedaron para retomarlo. A ver, yo creo que ha sido desde dos para atrás, porque yo pensaba que era mi problema mío. Desde la rabia, Para atrás, sí. desde el miedo. Mm, Vale. Pensaba que era yo. Eh, Vale, interrumpirme me vas diciendo, Pilar, y yo repito, no tengo ningún problema. El miedo, que es una emoción básica, tiene un componente positivo, por así decirlo, que nos permite tomar esas acciones para podernos proteger, y tiene un componente que pues hace que nos surjan ciertos, aunque es normal, pueden emerger ciertos pensamientos irracionales, ¿no? Como el miedo a ir al hospital, el miedo a volver otra vez a la rutina, que están allí presentes. Es algo que lo iré trabajando durante más adelante. Luego nos ocasiona cierta rabia, ¿no? Porque en ese momento, ¿por qué no se tomaron esas acciones anteriormente para evitar llegar a la situación en la que estamos hoy en día? Cierta tristeza, ¿no? Porque toda esta situación de una u otra forma nos afecta a todo, vemos que hay muchos fallecidos y pues al final es inevitable, ¿no? Sentirla. Cierta ansiedad porque se nos escapa un poco de la mano, no tenemos esa información, no tenemos no hay una información veraz acerca de lo que es el COVID y no vemos cómo podemos controlar esta situación, que a la par nos lleva a cierta frustración, ¿no? Porque todos esos objetivos o todas esas metas que teníamos previstas se han visto interrumpidas y nos toca hacer como un espacio en el tiempo, lo cual nos lleva a cierto estrés. Pues si yo tenía esas citas con el médico, si yo tenía el objetivo de irme en verano de vacaciones a X sitio y ahora no, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tengo que llamar, tengo que estar con la agencia de viajes, tengo que coordinar, ¿no? Cómo esta situación me afectará a mi salud, pues nos genera mayor estrés. ¿Y qué hace esto? Pues que estemos un poco más vulnerables, ¿no? Que todas estas emociones de una u otra forma la tengamos a flor de piel. Pero ¿qué pasa, no? En un momento presente, cuando se conoce poco, se está estudiando, se está investigando mucho, pero todavía no tenemos una información contundente que nos la pueda explicar y no tenemos ese control de la situación, hace que todas esas emociones que expliqué anteriormente se vean potenciadas o aumenten. ¿Qué pasa en momentos presente o momentos que ese deseo que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos esa necesidad de volver otra vez a la normalidad, ¿no? Y cómo será esa nueva normalidad, porque lo que sí sabemos es que es absolutamente diferente o puede ser totalmente diferente a lo que nosotros teníamos previsto. Tenemos que tomar precauciones y ya de por sí otras conductas, el uso de mascarilla, la distancia de seguridad, la cultura mediterránea, somos mucho de tocarnos, ¿no? De abrazarnos y ahora si nos encontramos, pues tenemos que, de una u otra forma, es mucho más frío, ¿no? Y nos toca un poco adaptarnos a o por lo menos por un tiempo, a esa nueva normalidad que nos dicen o que nos recomiendan que tiene que pasar.
dentro de estos deseos o dentro de esa carta a los Reyes Magos, lo que queremos es poder salir y disfrutar con nuestros amigos, nuestra familia, poder comprar en donde queramos, poder visitar sitios de ocio, poderme desplazar a otros lugares, podernos abracear. Entonces aquí he puesto un poco como una pregunta, ¿no? Esto de decirlo es muy fácil, ¿no? Pero ejecutarlo, tomar acción, es algo que como no sabemos cómo, como muchas veces nos faltan muchas herramientas o como no sabemos si lo estamos haciendo del todo bien, pues es lo que hace complejo de podernos adaptar de la antigua realidad a esta nueva realidad que nos toca vivir. Y nos pueden surgir muchísimas emociones: ansiedad, estrés, tristeza, rabia, impotencia, miedo, que son normales experimentarlas porque, bueno, todo cambio, sea positivo o sea negativo, nos provoca pues una serie de emociones. Si yo a lo mejor me compro una casa y es lo que siempre he querido, en donde siempre he querido, pues probablemente me sienta feliz. Si me cambio de trabajo me genera cierta expectativa y a lo mejor me puede provocar cierta ansiedad. Si estoy a la espera de algunos resultados de tratamientos, de alguna prueba, pues es normal que pueda sentir cierta ansiedad, cierto estrés. Entonces, pues dependiendo de las situaciones, nos pueden aparecer algunas emociones, inclusive se pueden conjugar entre sí. Ahora, sentir miedo, el miedo, como dije anteriormente, sentirlo es sano. Es una emoción básica. Tenemos que tratar de focalizarlo por el punto positivo. El punto positivo es tratar de seguir las recomendaciones que nos dicen nuestros profesionales sanitarios, el Ministerio de Salud, nuestras autoridades sanitarias. ¿Y qué es lo que nos dificulta esa adaptación? También el propio miedo, ¿no? El propio miedo de si me contagio, a lo mejor no voy a poder salir de esto, soy mucho más vulnerable, si me toca ya con lo que he vivido, a lo mejor lo voy a volver a repetir. Allí hay muchos esos pensamientos que si yo tomo las medidas de una u otra forma, aunque son normales sentirlo, nos puede dificultar ese proceso de adaptación. Aparte de eso, estamos viviendo esos easy como si fuera momento presente, cuando realmente forma parte de nuestro futuro y no tiene que ver nada con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cumplir todas esas pautas que nos dicen nuestros profesionales sanitarios. Entonces, es normal sentirlo, pero tenemos que saber un poco reestructurarlo. ¿Qué pasa, no? Porque también nos llegan muchas preguntas en la asociación que constantemente estamos respondiendo. Es ese miedo a contagiarme y a poder contagiar. A poder contagiar a alguien que es de riesgo. Entonces, aquí he puesto como ciertas especies o ciertas pautas que a lo mejor nos pueden facilitar, ¿no? Un poco cómo poder solventar esta situación. Tenemos que preparar psicológicamente de la tensión que estamos viviendo y plantearnos estas metas que sean cortas. Es decir, si tengo mucho miedo a salir de casa o vamos a tratar de hoy, pues salir y voy a salir 5 minutos. Salir un poco de esa zona de confort que viene siendo mi casa. Tenemos que estar muy atentos a la pseudología fantástica, que es este concepto que muchas veces tomamos esas pautas, pues yo salgo, me lavo las manos, estoy presente, llego, me quito la ropa, me doy un paseo, pero como no tenemos ese control o muchas veces tomamos a lo mejor alguna conducta, nos creamos como algo para que nos encaje. Madre mía, he tocado esto y me he llevado la mano a los ojos y a lo mejor no ha sido así. Entonces, pues yo recomiendo a muchos pacientes, a lo mejor cuando nos llegan con este tipo de preguntas, es mejor usar esta mascarilla muchas veces tipo pantalla, que a lo mejor eres mucho más consciente si te pones la mano, si te llevas la mano en la cara, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una solución. ¿Por qué? Porque allí, si yo estoy ahora hablando, a lo mejor si me toco la cara no soy plenamente consciente, pero allí para podérmela tocar, pues tengo una protección por delante que de una otra forma pues me permite ser mucho más consciente de esa acción que me puede provocar cierto miedo. Y como dije anteriormente, focalizarlo desde el punto positivo. Tenemos que seguir esas pautas que nos dicen nuestros profesionales sanitarios, que están prácticamente en casi todas las diapositivas. Muchos mayores
también al no tener contacto, pues nos dicen, "Jo, yo lo que quiero es ver a mis nietos o poder compartir con mi entorno, pero pues soy de riesgo, tengo cierto miedo y muchas veces cuando hablas con ellos, ¿no? Tienen esa percepción de sentirse como solos, ¿no? Y de que han perdido esa rutina que tenían antes de visitar a sus nietos, de salir con sus amigos o salir a hacer alguna actividad de ocio. Entonces es importante ver hasta qué punto esa percepción de la situación, hasta qué punto es real, porque muchas veces sí que tenemos ese apoyo, es verdad que es de una manera telemática y cada vez por aproximaciones sucesivas nos vamos compartiendo cada vez más, pero están allí. Lo que pasa es que esa situación, como la percibe, como la está percibiendo esta persona, probablemente muchas de las personas que están pasando en esa misma situación tengan esa misma sensación, ¿vale? Pero no solo esa persona, no solo esa conexión por medio de virtual es algo que solamente está experimentando él, sino que estamos experimentando todas las personas. Es verdad que para una persona que es adolescente o para los niños, pues es algo que están mucho más acostumbrados y de una u otra forma pues lo hemos tenido que hacer un poco por recomendaciones que nos han dicho. Y cuando tengamos esos encuentros, pues sí tomar todas las medidas de prevención que nos recomienda. Sí es importante que cuando veamos a la gente, demos mensajes desde la parte afectiva. ¿Cómo son esos mensajes desde el yo? Por ejemplo, Pilar, hemos extrañado esos momentos. Allí estoy hablando yo de una manera incluyendo a un grupo de personas. No es lo mismo decir, jo, Pilar, extraño esos momentos donde a lo mejor nosotros nos veíamos y nos tomábamos, no sé, ese café y estábamos hablando y podíamos hacer ciertas actividades para porque allí yo me estoy involucrando y estoy creando una mayor conexión afectiva. ¿Por qué? Porque estoy dando ese mensaje desde el yo. Me estoy involucrando, no estoy diciendo todos piensan o en este grupo pensamos, sino yo pienso o en representación del grupo te comento esto, ¿no? Algo que también hemos notado en las distintas consultas que nos han hecho es ese síndrome de la cabaña, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre cuando no queremos salir. Es frecuente en personas que han sido encarceladas o personas que viven largos periodos de confinamiento. Es normal sentir ese miedo y en la medida en el que el COVID esté presente nos toca aprender a vivir con ello. Es una situación que ha llegado de momento para quedarse hasta que se encuentre una vacuna, pero tenemos un poco que ver cómo podemos manejar esta situación o buscar estas herramientas. Esta situación puede ser una fase a la que poco a poco iremos adaptándonos, pero puede que algunas personas se encuentren mucho más sensibles y no sepan cómo afrontar esta situación. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos comparamos. Oh, a mí me encantaría ser como José Antonio, que a lo mejor ha salido desde el primer momento y pues mira, él ha sabido reencuadrar bien la situación y a lo mejor a mí me cuesta un poco más. No, a lo mejor necesito un poco más de tiempo para poderme adaptar a esa situación. A lo mejor los mismos recursos que utiliza él no me tienen por qué servir a mí. A lo mejor yo necesito pues un poquillo más de información o a lo mejor necesito ir estableciendo metas quizás más cortas. A lo mejor no voy a ver a mi madre pero me doy y voy al supermercado y compro algo y me vengo, trato de salir a lo mejor en una hora en donde no haya muchas personas, todo eso me va a ir dando mucha seguridad y al final puedo tener los mismos resultados que está teniendo en este caso José Antonio, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sí que es importante expresar esas emociones, ¿no? Y aquí yo le he puesto como un impulso fisiológico, ¿no? No cohibirnos. Es importante verbalizarlas y identificarlas, porque muchas veces pensamos que sentimos estrés y es ansiedad, o puede ser angustia. Si es ansiedad y si la expreso, puedo saber qué hay detrás. Pues ansiedad porque no sé qué va a pasar conmigo a partir de ahora. No me gusta mucho que estas consultas cuando voy al hospital sean telemáticas porque me gusta que me miren de una u otra forma a los ojos. Entonces esto si es continuo, a lo mejor me provoca cierta desconfianza.
Entonces, ¿pero por qué? Porque ya le he dicho, es importante expresarla y justificar esa emoción que sentimos. Debemos de saber a quién, ¿no? Si yo se la expreso a alguien que a lo mejor me carga más que beneficiarme, a lo mejor no es el tipo de persona con quien compartir esta situación que me está generando cierto estrés. A lo mejor sí que es una persona con la que puedo compartir y puedo hablar de filosofía, de historia, de una serie, pero no alguien que pueda hablar de esta situación que me puede estar afectando. Entonces tenemos que saber identificar quién de nuestra red de apoyo podemos expresarle esto que estamos sintiendo y que de una u otra forma nos sintamos comprendidos. Al salir podemos tener ciertas emociones y sentimientos encontrados. Por una parte, tranquilidad y seguridad, y por otra, pues cierto miedo, ¿no? Que tranquilidad y seguridad porque de una u otra forma nos dicen que nos vamos insertando a esa vida normal, pero cierto miedo porque esa vida normal no es como la que yo vivía anteriormente. El día a día solo nos hace enfrentar esas emociones. Si no la normalizamos, dentro de esa nueva normalidad nos crea mayor estrés. Es decir, si yo ya estoy diciendo, oh, esto me crea muchísima impotencia tener que estar saliendo así, tener que, a mí, por ejemplo, yo que cada vez que salgo tengo que aprender a automatizar, por ejemplo, la mascarilla cada vez que bajo de mi casa y voy a abrir la puerta, digo, ostras, se me ha olvidado la mascarilla, tengo que subir, ¿no? Y entonces es como, pierdo a lo mejor quizás hace tiempo. Entonces, si cada vez voy haciendo mucho más bola o voy de esa situación y no la normalizo, es decir, porque una cosa es que yo diga, pues mira, pues se me ha olvidado la mascarilla, es verdad que tengo que trabajar en esto para normalizarla, es decir, oh, cuántas veces a lo mejor he salido, he tocado algo, me he encontrado con el vecino y ya allí comenzamos a nuestra pensamientos, somos muy creativos en nuestra vida y esa situación a lo mejor nos puede afectar un poquillo más. Pero ¿qué pasa? ¿No? Porque esto verbalizarlo muchas veces es muy fácil, pero bueno, ¿qué pasa si no puedo? Es importante acudir a un profesional en donde tú puedas expresar realmente lo que te está afectando y te dé ciertas técnicas que podrían ayudarte. He dicho, bueno, ¿no? Estas aproximaciones sucesivas que si me dan miedo salir a la calle y ejecutar ciertas actividades, ir poco a poco con metas cortas, hoy salgo 5 minutos, mañana 10, luego salgo 5 minutos y voy al supermercado o voy a la farmacia y regreso a mi casa hasta que pueda ejecutar una acción. Si eso a lo mejor nos supone mucho estrés, pues a lo mejor se busca una manera un poco de planificar adaptada a la persona o ciertas terapias de aceptación y compromiso, de aceptar esa realidad y cierto compromiso con nuevas conductas que tengo que hacer para poder afrontar esta situación. Muchas veces también necesitamos validar, ¿no? Que lo que de una u otra forma lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y cuando decimos, pues estoy haciendo esto, pero está bien, entonces nos sentimos mucho más tranquilos también. También allí cuando hablaba anteriormente de saber a quién hay que expresarle, pues muchas veces el que te validen o alguien que te pueda validar lo que tú estás sintiendo siempre ayuda. Luego, pues racionalizar, ¿no? Racionalizar que implica una toma de conciencia. Una vez identificadas esas emociones o esos pensamientos, nos permite ser mucho más conscientes de la realidad y tenemos que ver hasta qué punto pues forma parte de nuestro aquí y ahora. Es decir, si no voy a salir porque si salgo voy a adquirir el COVID y si adquiero el COVID, pues esto me va a afectar en mi salud, me puede traer ciertos problemas que pueden ser graves, ¿vale? Estoy tomando las precauciones, estoy tomando las recomendaciones sanitarias, estoy tomando lo que se puede. Si es así, me estoy basando más en un miedo que lo estoy convirtiendo real conforme a la situación de ahora, pero que no forma parte de mi presente, porque en mi presente estoy tomando esas acciones para poder evitar contraer el COVID-19. Y así, pues si racionalizamos, podemos minimizar esos riesgos. Es importante desde ya ir tomando acciones que nos puedan permitir salir desde nuestra zona de confort. Ese síndrome de cabaña que en algún momento
podemos llegar a sentir y que es normal experimentarlo hasta que podamos cumplir nuestra rutina. Entonces aquí he tratado un poco de establecer un poco lo que he dicho anteriormente, ¿no? Si, ¿cómo podemos tener mayor control? Si tenemos mayor control, nos sentimos mucho más seguros y vamos a encontrar estas herramientas para poder vivir Espera, el día a día. no sé, se te está yendo. Vas con cascos, ¿verdad? Sí. A ver si es el casco que se te mueve o algo y por eso a lo mejor se te puede estar cortando. Hay veces que hace ese sonido. Vale. Ahora se te oye. Sí, a lo mejor es cuando... Ahora se te oye Vale. bien. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Es que he visto los cascos ahora y digo, tiene que ser algo de eso. Sí, puede ser que a lo mejor me muevo y se escucha a lo mejor cierto ruido. Aquí una cuarta pauta, ¿no? Que implica un poco resumen de todas. ¿Qué pasa si al final se trata de tener cierto control, de poder estar empoderado, ¿no? De tener esa sensación de control y que de una u otra forma me facilite ese afrontamiento de poder manejar mejor básicamente el miedo, ¿no? O inclusive una fobia, ¿no? Que puede ser, que se nos puede estar produciendo ahora. Entonces, para poder solventar o poder manejar mejor esta situación o poder tener ese control, que es lo ideal, tenemos que conocernos. ¿Cómo nos conocemos? Expresando lo que, nuestras emociones y lo que sentimos y nuestros pensamientos. ¿A quién? A alguien con quien yo me sienta cómodo. Cuando yo verbalizo y digo lo que siento o esos pensamientos, soy mucho más consciente de la realidad y puedo identificar qué es lo que me está afectando. Y luego lo puedo racionalizar, hasta qué punto estoy trabajando o me estoy basando en el futuro o en mi presente y si estoy tomando esas acciones para evitar que se produzca ese miedo que tenemos, que nos puede llegar a generar. Y para esto nos tenemos que poner pues esas acciones, ¿no? Esas acciones de pues ir cumpliendo cada vez metas pequeñas hasta que podamos establecer esa rutina, siempre cumpliendo las reglas que nos dice. Tenemos que recordar que los ritmos de cada persona son diferentes. Y si vemos que no podemos, lo principal es ser consciente del problema. Si yo soy consciente de que tengo un problema, ya es un primer paso. El segundo paso sería buscar ayuda si vemos que no lo podemos manejar dentro de nuestras capacidades y probablemente sea algo que en un corto tiempo podemos solventar esta situación pues, con un trabajo ya mucho más personalizado que en general. Como hemos comentado un poco de ir más allá de lo que viene siendo un paciente oncológico, hemos querido un poco mencionar, ¿no? qué distintas situaciones se nos pueden haber presentado durante este periodo de confinamiento a día de hoy. Estamos comenzando en una fase de desescalada. Hablo de duelo, que el duelo no tiene por qué ser la pérdida de un ser querido, sino que puede ser pérdida de empleo, pérdida de nuestra rutina, pérdida a la manera en cómo nosotros nos estamos relacionando. O sea, puede haber, el duelo no es solo cuando fallece alguien. Entonces, acordaros del esquema que dije anteriormente para tener control, racionalizar, poder expresar esas emociones, identificar, tomar acciones que puedo hacer y ver si me son efectivas o no, o si no, crear ciertos pensamientos alternativos que me puedan ayudar a solventar mejor esta situación. Suena fácil y estoy consciente que no lo es. A veces también nos toca aborcar, por ejemplo, en relacionado con el empleo, ajustarnos a una nueva realidad, por ejemplo, en la moda. Pues ahora se están vendiendo mascarillas reutilizables y acorde pues, con conjunto y demás, ¿no? Es una manera un poco que muchas veces te toca innovar y ser resiliente, ¿no? Crecer un poco en función de nuestra adversidad. No se trata de en ningún momento de reprimir ciertas emociones, podemos sentirnos tristes, podemos tener rabia, podemos sentir impotencia, pero sí tenemos que tratar de romper ese vínculo vicioso. Bueno, si me encuentro en una situación y he perdido el empleo, por poner un ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo reinventar? ¿No? Es buscar soluciones. Con las parejas, ¿no? Que también nos ha llegado mucho, pues muchas preguntas, ¿no? En la asociación, ¿no? Tenemos que trabajar un poquillo esa flexibilidad y pues si hay niños de por medio,
buscar ese bienestar de niños y buscar unos acuerdos que sean relativamente equitativos. Esto es un poco complejo porque dentro de cada pareja cada quien tiene una realidad y cada quien tiene su razón. Pero si nos cuesta mucho, pues tenemos que tratar de buscar quizás a lo mejor algún intermediario que nos ayude un poco a buscar una situación una solución a la situación que se está viviendo. Con los niños es importante mantenerles informados, la información es poder, la información te puede ayudar a tranquilizar, la sobreinformación, esto ya a nivel general, no solo con los niños, muchas veces nos hace daño porque no nos permite desconectar de esa situación que aparte de eso nos afecta. Fomentar distintas actividades de entrenamiento, esto a los niños, a los adultos, a los adolescentes, a los mayores, y mensajes afectivos, ¿vale? Desde yo siento, emotivos, que realmente pues podamos conectar, que yo creo que esto he puesto aquí niños, pero ahora que lo estoy leyendo es aplicable a todos. Con el teletrabajo que ahora no nos enfrentamos, trabajamos en nuestra casa, nos cuesta mucho más desconectar de nuestro trabajo, nuestra casa que lo tenemos vinculado a una tranquilidad y muchas veces pues eso nos permite, ¿no? Porque estamos constantemente por el correo a ver si nos escribe nuestro jefe, a ver si hay algo nuevo. Es importante planificar y marcarse unos tiempos que podamos desconectar, descansar o esos espacios que de una otra forma del trabajo. Y fomentar distintas actividades de entrenamiento, de entretenimiento, perdón, pero que sean útiles. Es decir, si yo salgo a andar todos los días 1 hora, pues es algo que a mí me entretiene y me viene bien. Pero no me voy a decir que voy a salir 3 horas, porque es mentira, porque no lo voy a cumplir. Entonces, algo que más o menos sea basado a mis metas y que de una u otra forma pueda ser real. ¿Qué puedo hacer, no, en relación al futuro cuando se conoce muy poco sobre la enfermedad? Es normal experimentar incertidumbre, que pues al final nos puede desembocar en cierta ansiedad. Y muchas veces también tenemos que buscar en esa reminiscencia. Esa reminiscencia es buscar en nuestros recuerdos que hemos utilizado nosotros en otras situaciones complejas o difíciles de nuestra vida, que nos han ayudado y que a lo mejor podemos poner en marcha ahora para... ¿No se escucha? Ahora ahí se te había cortado todo. Es Sí, esto, cuando te mueves es esto, es el micrófono. vale. Ahora, Voy a quitarme los cascos y no sé si me escuchas bien igual, no sé si me escucháis bien igual. yo estoy sin cascos, ¿a mí se me oye bien? Sí, sí, sí. Vale, me voy a quitar los cascos y a lo mejor así... ¿qué pasa, no? Que esta diapo me la había puesto antes, pero creo que hay algunas cosas que no se me han corregido, perdonad. Pero sí que es verdad ¿qué puedo hacer, no? También tenemos que tratar de buscar esa reminiscencia. Esa reminiscencia es obtener esos recursos o ante una situación complicada que hemos pasado en nuestra vida, que todos tenemos mínimo dos, porque una es imposible, y a lo mejor hay ciertas herramientas o ciertas cosas que a mí me han ayudado para poder salir de esa situación. A lo mejor las puedo aplicar ahora y eso puede facilitar mejor ese afrontamiento a esa nueva realidad que vamos a vivir o a nuestros miedos o a la situación que nos está generando cierto estrés en estos momentos. No sentir miedo a pedir ayuda. Si no la buscamos, cada vez se intensifica más. Si yo lo dejo pasar y si digo, bueno, mañana y veo que cada día me estoy sintiendo peor o se me sale de nuestras manos, se nos va a hacer mucho más complicado poderla resolver o tener esos recursos en un menor tiempo. Entonces, y se va a intensificar mucho más y nos puede ya afectar no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Entonces, tenemos que conocernos, obtener esos recursos que nos han utilizado y ponerlo en marcha para tratar de solventar esas situaciones que nos están afectando en momentos actuales. Resiliencia, ¿no? Esto de cara ya al futuro, nos toca crecer ante la adversidad, reinventarnos, ¿no? Básicamente, ¿no? Es esa resiliencia, buscar esos crecer o ciertas cosas que nos puedan ayudar a momentos complicados. El estrés postraumático, que esto es muy común en
profesionales sanitarios, o también lo vemos muchas veces en pacientes oncológicos, ¿no? Que todo, que puede estar inclusive vinculado a la hipocondría, cualquier síntoma que tengo está relacionado con el COVID, y a lo mejor esa ansiedad, a lo mejor tenemos esa imagen que me dicen muchos médicos que tengo de paciente, no me puedo quitar de la cabeza esas salas de esperas llenas, ¿no? de pacientes como que prácticamente nunca lo habíamos vivido, nunca habíamos estado a ese nivel, ¿no? Y me cuesta volver otra vez a esa realidad. Entonces, podemos presentar este tipo de sintomatologías. Y bueno, aquí he querido un poco dejar ya dos aspectos, porque como dijo Pilar, nos queremos profundizar básicamente en las preguntas, si las hay, y es, si algo tenemos los seres humanos, es la capacidad de adaptación. Algunos más rápidos que otros, pero no es imposible afrontarlos adecuadamente. Lo que mencionaba antes, a lo mejor a José Antonio se le hace mucho más fácil poder adaptarse que yo, a lo mejor yo necesito otro ritmo, pero sí que puedo tener esa capacidad de adaptarme. Me puede costar más, a lo mejor me implica un poco más de esfuerzo, a lo mejor me implica un poco más trabajar y conocerme un poco más, pero puedo llegar a conseguirlo. Y pedir ayuda no te hace menos débil, es una opción que no solo puede ayudarte a conocerte, sino a identificar técnicas que te facilitan afrontar no solo esta situación actual, sino que también te puede permitir obtener ciertas herramientas que podemos ejecutar en acciones futuras que se nos puedan presentar en la vida, que podamos extrapolarlas. Y bueno, cualquier duda, aparte de eso, pueden escribir un chat o bien activar los micrófonos y las respondemos. Este es mi teléfono y este es mi correo. Y bueno, muchas gracias. Por supuesto, siempre de la mano de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizado, porque si no, no hubiésemos podido hacer muchas más. Y pues, así que doy margen a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Miguel. Siento los problemas que estamos teniendo con el sonido, pero bueno, la próxima vez lo miraremos mucho más antes. A ver, aquí ha levantado la mano Cristina, que te voy a ver. ¿No? Vale, o sea que le has dado sin querer. Vale, perfecto. Voy a quitar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque yo tengo preguntas que han mandado, activamos el micrófono de la persona que quiera. ¿Alguna pregunta que queráis hacer a Miguel? O pongo ya, yo te comento las que han mandado por la web. Vale. Como queráis. Vale, te voy a comentar. Yo lo único que sí que de lo que has hablado, he visto que ha sido muy interesante, que influye mucho con la persona y el entorno en el que estás. Es decir, que tienes que saber con quién hablas, eso sobre todo, porque como estés con una persona que encima tenga más miedo, el problema es peor para ti. O sea, que no es que claro, quieras dejar de la persona, tienes que evitar eso, porque si no te vas a quedar en casa y eso se va a convertir en vez de un miedo, una fobia, ¿no? Claro, esto es un poco lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Cuando terminamos con una pareja, por algún motivo, pues terminamos diciendo, la primera fase puede ser, pues mira, pues no nos llevamos bien, es verdad que a lo mejor estábamos en un momento complicado, y luego, a medida que vamos tratando de buscando respuestas, terminamos que el amigo de nuestro amigo del amigo del vecino, con ciertas cosas que se escapan un poco de lo que es nuestra realidad. Si me retroalimento de otra persona que en vez de aportarme cierta tranquilidad, lo que hace es reforzarme ese temor, pues aumenta mayor esa creatividad y ya nos comenzamos a crear ciertas historias o que no tienen que ver con esa realidad, lo que hablaba un poco de esa pseudología fantástica, ¿no? Entonces tú me dices, imagínate que el vecino mío se contagió. Madre mía, entonces yo no voy a salir, viste, es que yo sabía que alguien en mi edificio que viven 20 personas, alguien se tenía que contagiar. Y vive arriba, claro, y utilizaré el ascensor porque si está muy débil y ya comenzamos a crear ciertas historias y a lo mejor
esa persona está en casa encerrada cumpliendo su cuarentena como tiene que ser y está cumpliendo todas las pautas para no contagiar no solo a las personas que tiene cerca, sino a lo que viene siendo su entorno, ¿no? Entonces, es importante saber con quién y dentro de esa red de apoyo identificar quién, es verdad que te diga, pues una cosa es que yo te diga, pues normal, hombre Pilar, es normal que tengamos cierto miedo, esto no lo conocemos, no lo habíamos venir, pero bueno, tenemos que aprender a convivir con ello, vamos a tratar de continuar en la mayor o menor medida pues con esas rutinas que tenemos establecidas, ¿no? Y ya vas a ver que poco a poco vas siendo mejor. Es muy distinto ese mensaje al otro. De una otra forma yo te estoy validando y te estoy reconociendo que es normal que tengas ese miedo, pero de una otra forma pues te estoy ayudando o te estoy dando cierto mensaje positivo que no es irreal, que no te estoy diciendo tienes que estar feliz, alegre y emocionada porque a lo mejor no es el momento y no va contigo, pero sí que te estoy dando cierto mensaje que te ayude un poco a insertarte a esa nueva normalidad, por así decirlo. Vale, te voy a ir comentando algunas preguntas que han mandado, ¿vale? Sí. A ver, bueno, una era más o menos lo que has explicado ahora también, diferenciar, ¿cómo puedo diferenciar el miedo, un miedo normal, a tener ya fobia a salir? O Sí. sea... Sí, ese miedo normal es, pues tengo miedo a contagiarme, ¿no? Y la fobia viene siendo ya cuando es algo descontrolado, algo que realmente me está limitando mi día a día. Entonces allí es cuando realmente probablemente necesite ayuda, ¿vale? Porque una fobia no es algo que tampoco con unas pautas mañana ya no las tenga. A lo mejor necesita 2, 3 sesiones, 4 sesiones con cierto tiempo de por medio para poder procesar e ir enfrentándote a esa realidad. Lo que sí es que independientemente de la fobia y del miedo, en estos casos nos toca exponernos. Por eso hacía mucho hincapié en salir 5 minutos, en salir de casa, bajo el ascensor o las escaleras y luego subo. Luego salgo de casa 5 minutos y compro en la farmacia, porque a lo mejor es algún centro de salud en donde están bastante formados y me pueden ayudar. Entonces, ir como poco a poco ir poniéndonos metas, no pasa nada porque un día salga 5 minutos y al día siguiente a lo mejor no me veo preparado y salga 5 minutos, pero luego a lo mejor después de 4 días, dependiendo de la situación y dentro del contexto de cada quien, pues voy ampliando un poco más esos objetivos para poder insertarme en la rutina. Vale. Mira, también nos han comentado, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi familia a que no estén tan asustados por ser yo una persona vulnerable? Vale, aquí generalmente muchos familiares están constantemente diciéndole a las personas que son de riesgo, tú cuidado, no vayas a salir, te lavaste las manos. Entonces, a ver, bien, ¿no? Porque al final hacemos esto porque queremos, ¿no? Si no quisiéramos a la persona, pues a lo mejor nos diera igual. Pero muchas veces esta persona que es vulnerable o que es de riesgo, es como me están recordando continuamente que soy enferma. Mm, Y ya yo sé y soy consciente de la situación y ya no es solo cuidarme por mí, porque yo soy la primera o el primero que quiere sentirse bien. Entonces, como que pareciera no sé, que soy tonto. Entonces, sí es verdad que quizás allí a lo mejor es importante establecer un tipo de comunicación afectiva. Quizás a lo mejor yo tomaría un poco esa iniciativa si vemos que, por ejemplo, con una madre que a lo mejor pues la madre siempre pues buscan protegernos, ¿no? Un poco y decir, mira, voy a salir tranquila que he tomado todas las precauciones. Yo ya te voy informando si hay algo que se me puede escapar de las manos. Ya yo estoy teniendo un pelín de picardía y me estoy adelantando y desde una vez ya la estoy tranquilizando porque ya la conozco. A veces ni siquiera hace falta que dejar que te expresen eso. Ya nosotros generalmente las personas que nos dicen eso son personas que suelen tener cierta vinculación, ¿no? Muy cercana a nosotros. Es decir, bueno, voy a tomar todas las precauciones, pero me han recomendado y voy a hacer esto. Y me he hablado con mi médico, con mis sanitarios y me lo han dicho. Y ya ahí, por supuesto, estamos siguiendo las recomendaciones de una persona que,
puede controlar mejor tu salud en el aspecto físico que pues, cualquier persona de aquí, ¿no? Entonces, allí también estamos formando, haciendo como especie de psicoeducación a nuestro ser querido. Mi profesional me ha dicho, y yo también me estoy adelantando que estoy tomando esas precauciones. Vale, luego también me comentan que hay una persona que está operada del corazón y que tiene mucho miedo al salir a la calle. Vale, ¿Cómo puede hacer para que eso se minimice un poquito? sí. Hay algo que aquí que no mencioné y que es súper importante. Estas técnicas de relajación, de respiración abdominal, de mindfulness, nos ayudan mucho a relajarnos, a sentirnos mucho más tranquilos, ¿no? Porque nos ayuda a pensar y de una otra forma, cuando estamos mucho más tranquilos, podemos racionalizar mejor, ¿no? Acordemos en ese esquema que dije, donde la racionalización es algo súper importante porque de una u otra forma nos permite ver hasta qué punto somos conscientes de la realidad y se asemeja a nuestro proceso. Entonces, esta es una técnica que no le he puesto, pero que quiero matizar que es importante. Si está en esta recién operada del corazón, lo importante, lo principal, es hacerle pregunta al médico o al profesional que la lleva. ¿Puedo salir tomando las precauciones necesarias? Si la respuesta es sí, probablemente nos estamos o tengamos unos síntomas bastante importantes de ese síndrome de Cabaña que mencioné anteriormente. Y entonces tenemos que tratar de proponernos esas metas a corto plazo. Lo mismo que decía un poco en la pregunta anterior. Voy a salir, abro la puerta de mi casa, me doy un paseo en el pasillo de mi edificio y entro. Bajo el ascensor, luego al día siguiente salgo. Luego voy a comprar algo y me regreso, siempre siendo consciente. Si a lo mejor me preocupa porque a lo mejor yo soy una persona que me toco mucho o que me toco mucho la cara, pues lo que decía antes, ¿no? Trato de usar una mascarilla con pantalla, algo que de una u otra forma me dé cierta seguridad, pero lo importante es poderme reinsertar. Vale. A ver, preguntan también que si es normal que se tenga más miedo ahora en la desescalada que al principio en el confinamiento. Sí, a ver, esto dependiendo un poco de la persona, ¿no? Puede sentir mayor o menor miedo. En un principio quizás a lo mejor durante el confinamiento estábamos un poquillo más en shock y nos tocaba adaptarnos a una nueva rutina en casa y ahora nos toca adaptarnos a una nueva rutina con un virus todavía presente y con muchas cosas por definir. Entonces, ante esta situación es normal que podamos tener mayor miedo a este proceso después del confinamiento que inclusive durante el confinamiento, porque durante el confinamiento tú te sientes mucho más protegido y a lo mejor esta persona tiene mayor sensación de control. ¿Por qué? Porque a lo mejor era consciente de todo acto que hacía en su casa y lo tenía todo muy bien controlado. Y ahora, pues el tener que salir o el poder volver otra vez a esa rutina de una manera diferente, pues nos puede generar mayor estrés o mayor miedo. Vale. A ver, me ponen que, ¿qué puedo hacer para que esta situación no me afecte tanto? Sí, lo he dicho un poquillo durante la exposición, ¿no? Primero tenemos que ver, ese miedo lo tenemos que focalizar por la parte, vamos a decirlo, la parte positiva, ¿no? Primero normalizar esas emociones, es normal que tengamos miedo, tristeza, rabia, impotencia, frustración, todo lo que podamos sentir. No nos podemos quedar con ese sentimiento permanentemente. Sí que es importante expresarlo. Yo muchas veces hablo con los pacientes y digo, es importante hacer una hora negra donde desahoguemos todo lo que sintamos, no con el propósito de sentirnos culpables, sino un poco para descargarnos y vaciarnos todo eso que sentimos, que a lo mejor resulta que en momentos nos podemos poner, podemos pegar gritos, a lo mejor inclusive llorar y en el momento lo pasamos mal, pero luego a lo mejor nos sentimos un poquillo más aliviados. Entonces, y tenemos que aprender pues que es algo normal, si no, allí sí que es importante
recibir ayuda. Y siendo consciente, y lo básico es que estamos tomando las medidas preventivas que nos dicen nuestros profesionales sanitarios. Y lo que decía también anteriormente, planteándonos metas cortas para poder conseguir nuestro objetivo. Y estar muy atentos a cómo decimos las cosas. No es lo mismo decir, bueno, yo voy a tomar las medidas, pero voy a salir, tengo que tratar de volver otra vez a la rutina, a decir, Pilar, es que no puedo salir porque como no se sabe poco, imagínate, hay muchas personas que son inconscientes que yo mejor me quedo en casa. Estoy hablando de un mismo miedo, pero lo estoy focalizando desde otra manera. Y muchas veces también lo que hacemos en consulta es crear ciertos pensamientos alternativos. No es lo mismo que digas, yo soy tonto, ¿no? Que yo diga, yo soy tonto, o algunas veces cometo tonterías. Si yo digo que soy tonto, me estoy generalizando. Si yo digo que algunas veces cometo tonterías, pues es que es normal que algunas veces todo, pues, hagamos un poco el tonto, ¿no? Entonces, buscar esos pensamientos alternativos que nos ayuden un poco a afrontar de una mejor manera nuestra realidad y nuestras acciones futuras. Vale, mira, me preguntan también, dicen, ¿cómo puedo evitar el sentimiento de que soy una carga para mi familia? Ellos nunca me lo dicen, pero veo que hay muchas cosas que ya no hacen por mí. Vale. Voy a ir por parte porque no sé hasta qué punto completo la haya digerido bien. La primera parte era cómo saber si soy una carga. Sí. A ver, porque es una persona que es vulnerable, o sea, en mi misma situación. Ya te lo digo, que están como si fuera yo. No soy yo, pero como si fuese yo. Y tú me conoces. Entonces, ya puedes, seguro que vale. creo que ya sabes responder mejor. Vale. ¿Cómo saber si siente que es una carga de la familia? Primero, para la familia o para las personas que nosotros queremos, probablemente esa persona no lo vea como una carga. Le sale innato. Cuando, por ejemplo, se tiene un hijo, siempre buscas protegerle y a lo mejor en algún momento puede resultar una carga, pero lo haces, no estás pensando en la carga que es. Tratas un poco de cubrir esa necesidad. Y allí probablemente se está retroalimentando de cierto pensamiento que es lo que esa persona siente para ella, pero que probablemente para su entorno no lo es así. Y ahí está el primer paso, que tiene que saber diferenciar entre lo que son sus pensamientos y no generalizarlo a los de los demás. ¿Vale? Porque ella piensa que a lo mejor es una carga para la familia, pero a lo mejor su familia hacia ella no. Entonces allí está generalizando su situación también a de la familia. Entonces es importante primero saber que es por ella. Segundo, que va a ser imposible que sus familiares no se sientan cercanos. Si es verdad que es importante también que establezca cierto límite. Si ven que a lo mejor le están preguntando mucho, si ven que está como muy detrás y a lo mejor por eso considera que es una carga, a lo mejor allí es importante establecer límites. Mira, yo te voy a decir todos los días cómo me voy sintiendo, pero no es necesario que me estés constantemente preguntando porque esa situación me puede agobiar, ¿no? Porque si una de otra forma sentimos que somos una carga cuando tenemos personas que están constantemente por detrás, pues preguntándonos, constantemente recordándonos un poco con la primera pregunta que nos hacía de que estoy enfermo. No sé si he respondido a la pregunta completa o me he quedado solo con lo de la carga. Bueno, como la están haciendo por chat, me contestará. Vale. A ver, me pone algo. Quería preguntaros, ¿nos estáis viendo las personas? José Antonio, ¿nos ves? Vale, perfecto. Voy a ir preguntando. Ángeles, ¿nos ves? ¿Sí? Ángeles, ¿nos estás viendo? ¿Sí? Vale, Raquel, perfecto. ¿Cristina? ¿Sí? Vale, Nati, ¿mamá? Sí. Vale. Y aquí, vale, las otras personas tienen la cámara apagada. Vale, perfecto. Vale, porque me estaban comentando que no se veía. Algunas, vale, pero sí. Entonces debe ser el problema. Laura, tú nos ves, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale. A ver, ¿qué te han mandado? Aquí. Te dan las gracias por la respuesta. Debe ser que sí. Vale.
cualquier cosa no lo vuelves a, nos De, to- preguntas. de todas formas, cualquier cosa dejo mi teléfono y mi correo que podéis preguntarme por allí luego si necesitan profundizar un poquillo más. Luego también, la última que tengo aquí, aunque creo que ya más o menos está contestada, dice, ¿qué puedo hacer para que el entorno no me recuerde tanto que soy una paciente, una persona vulnerable y encima me produzca más miedos de los que tengo? Bueno, es un poco lo que he dicho Es que anteriormente, todo ¿no? lo que estamos hablando, yo creo que al final es eso. Que al final luego el entorno nos produce más miedo que realmente a lo mejor deberíamos tener, ¿no? Sí, tenemos que picar a lo mejor un poquillo adelante, ¿no? De ponernos, mira, yo soy consciente de la situación, he preguntado con mi médico, estoy tomando las acciones necesarias y si no te importas, sé que me lo dices o me lo preguntas con buena intención, pero prefiero ir yo constantemente decirlo porque si no, estar repitiendo mucho constantemente, pues hace que al final me sienta mucho más vulnerable, me sienta mucho más débil o inclusive que a lo mejor tengo un problema porque no me estoy cuidando cuando no necesariamente es así. Entonces a lo mejor me estoy creando un problema cuando no lo tengo, ¿no? Porque muchas veces puede llegar ese sobrecuestionamiento a cuestionarte realmente tus conductas. Y a lo Sí. mejor se lo preguntas con personas que son expertas y te dicen pues que es normal y que lo estás haciendo bien, pero cuando tienes personas en tu entorno que te quieren y están constantemente preguntándote, hace que pues, podamos sentirnos o que nos afecte un poco esta situación. Entonces sí que es importante pues saber psicoeducar, ¿no? O formar un poco o darles información a nuestro entorno. Hay una parte donde decía que tenemos que evitar esa sobreinformación y a veces esa sobreinformación es estar hablando constantemente del mismo tema, que también eso hace que nos pueda producir mayor miedo aún. Vale. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, aunque no tenga que ver nada con lo que estábamos hablando, ya que aprovechamos que él es psicólogo. ¿Algo que queráis preguntar? A ver, estoy mirando. Ah, espera, sí, voy a activar. Aquí. José Antonio. Vamos a ver si te he dado. A ver, que va un poco lento. Lo tiene apagado. Sí, no, le acabo de dar, yo creo que ahora se pondrá. Hola, ¿qué tal? ¿Me Sí. escucháis? Hola. Sí. Bueno, pues de nuevo gracias a ti por la charla. Y como esto ha sido tan largo, yo creo que ha provocado muchísimas sensaciones, muchísimos sentimientos y muchísimas emociones, ¿no? Porque yo creo que ya casi tenemos que hacer memoria, y casi memoria histórica, desde el día 13 que empezó esto, 13 de marzo, ya estamos en mayo, y creo que ha habido emociones de todo tipo. Yo creo que las que más han primado, por un lado, yo creo que ha sido la angustia inicial, fundamentalmente, que es una de las que más han primado y que dio paso a una ansiedad que yo creo que todos hemos sufrido. Ansiedad que hemos derivado de nuestras relaciones personales, angustia que hemos derivado de nuestras relaciones personales y que además nos han influido. Y que ahora, de cara a ese choque otra vez a la realidad que tenemos, porque esto de la nueva realidad, bueno, es un eufemismo divertido, pero realmente la realidad es la misma, lo que pasa que con condicionantes que han impuesto este tiempo que nos van a seguir condicionando en tanto en cuanto no aparezca ni una vacuna ni un tratamiento que podamos, evidentemente, vivir esto con cierta relajación. En definitiva, quitándonos esa angustia y esa ansiedad que provoca la enfermedad, que es lo que realmente todos tenemos. Bien, en ese sentido, esa angustia, esa ansiedad que tenemos latente, ¿tú cómo piensas que debemos afrontarla ahora que además se convierte en un peso para vivir la realidad que tenemos que vuelve a ser normal? Es decir, ahora tenemos que enfrentarnos a los mismos problemas que teníamos antes del 13 de marzo, a las mismas velocidades que teníamos antes, porque la realidad, en definitiva, se está volviendo a retomar casi al mismo ritmo y a casi por días, ¿no? O por horas. Entonces, con esos lastres que nos ha provocado esto, ¿cómo nos ayudarías tú a enfocar esa ansiedad, esa angustia, ese pozo que nos ha dejado tantos días de confinamiento? Me dijiste con eso y ahí me quedé porque no te escuché. Bueno, repito un poco, Sí. esta ansiedad, esta angustia que nos han provocado estos meses de confinamiento,
enfrentados como un lastre a esta realidad nueva, a esta realidad que ahora tenemos que afrontar con la misma exigencia que tenía antes, ¿cómo nos aconsejas tú vivirla? Porque ahora, mañana, todos tenemos que volver a nuestra realidad, evidentemente, con estos condicionantes que hablas tú, de miedos, de mascarillas, de preservar nuestra salud, pero en definitiva, seguir haciendo lo que es nuestra realidad cotidiana. ¿Tú cómo nos ayudas a superar ese lastre de angustia, ese lastre de ansiedad que creo que llevamos todos? Sí, es importante la parte de racionalización que explicaba antes, ¿no? Porque la ansiedad generalmente viene dada ante una situación que nosotros no podemos controlar y que se escapa un poco de nuestro control. O sea, si yo tengo el control de una situación, probablemente esa ansiedad o esa angustia disminuye. Entonces, sí que es verdad que tenemos que, por una parte, buscar esa información y por otra parte también uno de los ejercicios que nos permite muchas veces poder pensar con mayor claridad y poder racionalizar desde una manera objetiva, yo siempre recomiendo pues hacer algunos ejercicios tipo de respiración abdominal, unos 5, 10 minutos al día, que te permita un poco cuando respiramos, que la respiración, vamos a decirlo de una otra forma, nos dice que estamos vivos y nos logramos un poco relajar nuestros cuerpos, probablemente racionalizar eso que nos está afectando es mucho más fácil. Cuando nos manejamos o tratamos de buscar una solución en ese momento que tenemos ansiedad, nos dejamos, probablemente se intensifique porque no la encontramos. O sea, me voy a explicar un poquillo mejor. Muchas veces si yo estoy ansioso porque me van a dar una prueba de un resultado de una prueba que pueden decirme si a lo mejor todo va mal o todo va bien, si en ese momento en donde a lo mejor estoy muy agobiado, suelo respirar como... Y ahí me estoy llevando sobre esos miedos, ¿no? Estoy viviendo ese futuro de una otra forma como ese presente. Si yo estoy mucho más relajado, estoy diciendo, bueno, vamos a ver, todavía no tengo respuesta. Si avanza, pues me tendrán que informar y tendré que ver cómo manejarlos. Todos tenemos una capacidad de adaptación que tengo que tratar de seguir allí dentro hasta que pueda, que en un primer momento a lo mejor me afectará, pero luego el día a día pues lo podré ir afrontando poco a poco. Es tratar básicamente de racionalizar, pero tenemos que racionalizar en momentos en donde nos encontremos mucho más tranquilos. Muchas veces yo le digo a los pacientes, cuando tenemos identificado eso que nos está produciendo ansiedad, escribir como una nota cercano a algo que podamos ver, bien sea en la nevera o un gráfico, un dibujo, algo que de una u otra forma nos ayude, una vez racionalizada, que nos permita un poco, que nos dé de una u otra forma cierta tranquilidad y nos ayude a relajarnos un poco en el día a día. Entonces, tener identificado ciertos aspectos en nuestra casa o inclusive en nuestro teléfono que nos recuerdan y que nos permita un poquillo relajarnos. Eso es importante también conocer nuestro biorritmo, en qué momento nos pasa y ante qué circunstancia nos pasa. Si me pasa en el trabajo, pues a lo mejor algo en mi blog de trabajo lo puedo tener y eso muchas veces ya con solo verlo me va a permitir sentirme mucho más tranquilo. Porque cuando estamos en un momento de ansiedad como tal, en ese momento ni medicación, ni racionalización, ni nada. Se nos hace muy complicado poderlo gestionar. Entonces, por eso es importante conocer en qué momento y tener identificado algo que a lo mejor con solo una mirada o con algo que a lo mejor te pueda recordar, te puedas sentir mucho más tranquilo o tranquila. Yo creo que sería interesante a lo mejor hacer algún día un seminario pues de mindfulness, como tú has dicho, de respiraciones o de relajación o cómo calmar la ansiedad. Sí, vinculado a la ansiedad, porque la ansiedad es un tema, a ver, estamos metidos en una sociedad donde la mayoría de las personas no tenemos ciertos rasgos ansiosos, ¿no? La vida cada vez, como decía José Antonio, te van exigiendo mucho más en un menor tiempo, cada vez también vas teniendo muchas más responsabilidades, tienes que cumplir una serie de objetivos que cada vez resultan más utópicos y pareciera que la vida va mucho más rápido que lo que tú puedes ir.
Entonces, sí que es importante quizás a lo mejor hacer un seminario específico en el manejo de la un poquillo de ansiedad, a lo mejor unos 5 o 10 minutos, y qué herramientas podemos utilizar específicas para el manejo de la ansiedad, que a lo mejor son 2 o 3, pero por lo menos uno básico que yo creo que sí que puede ser bastante bueno. Vale. Lo único, comentaros, pues eso, que aunque nosotros seamos de la Asociación contra el Cáncer Torácico y Vasectomizados, pues en la situación que estamos viviendo ahora, pues queremos también ayudar a todo aquel que podamos. A ver, contamos con grandes profesionales dentro de la asociación, con grandes personas, o sea que podemos hacer grandes cosas. Entonces, si necesitáis algo, poneros en contacto con nosotros, porque nuestro cometido, nuestra meta, lo que queremos es, al fin y al cabo, es ayudar. O sea, evidentemente estamos luchando por nuestra enfermedad y porque se reconozca y darle visibilidad, porque hay mucha desinformación, como la mayoría de los asistentes que estáis aquí sabéis que hay mucha desinformación sobre nuestra enfermedad, sobre nuestra calidad de vida. Pero ahora mismo estamos en una etapa de la vida que queremos, igual que otras personas aportan otras cosas, pues nosotros pues contamos con Miguel, que es oncólogo, y contamos también con Raquel, que es psicóloga experta en coaching también, que ahora le voy a dar la palabra para que también se presente. Entonces, queremos tocar todos aquellos temas que se necesiten, o sea, ya, aunque tengamos lo nuestro, pero todo lo que podamos ayudar a todas las personas, estamos a vuestra disposición. Entonces, voy a pasar un momento la palabra a Raquel, porque creo que la conozcáis. Había esa, porque... Un momentillo, Sí, Pilar, sí. dime, Miguel. De todas formas, cualquier cosa, porque a veces pues, es complicado poder responder preguntas generales, que cualquier Sí, cosa bien me pueden escribir por correo, que lo tengo allí. Sí dejarme el número de teléfono y más o menos las horas en que pueda llamarle, y pues podemos profundizar un poquillo más pues sobre alguna duda o alguna herramienta que necesiten mayor profundizar más las personas que nos están escuchando, que luego nos escuchen mediante la grabación. Entonces, por eso dejo allí sí. el correo y el móvil. Por eso también queríamos matizar que, aunque sea de la Asociación contra el Cáncer Gástrico, si alguien de ustedes, o sea, tiene alguna necesidad de hablar con Miguel, o sea, lo ponemos la asociación a su disposición. O sea, por eso hemos querido hacer este seminario, para que conozcáis un poquito también la gente que formamos entre comillas, en la junta directiva, que todos aportamos muchísimo. Yo siempre soy la que se me ve, pero detrás de mí hay grandísimas personas que todas hacen su trabajo. Lo que pasa que pues casi siempre, pues a lo mejor yo soy la que pongo la cara, pero esto es algo de todos. Entonces aquí hoy contamos pues eso, con Miguel, con José Antonio, que la verdad que José Antonio y yo llevamos aquí desde el minuto cero, gracias a Dios, tenemos que decir. Y bueno, y ahora pues también contamos con Raquel. Y quería que sepáis un poquito la diferencia, antes de que acabemos el seminario, para futuros seminarios, y para que también lo sepáis, porque lo estuvimos hablando ayer en las pruebas que hicimos de esto, entre Miguel, que es psicólogo, psico-oncólogo en toda su especialidad, y ahora quiero que Raquel se presente para cuando hagamos futuras proyectos o webinarios, para que conozcáis la diferencia entre el trabajo de psicólogo Miguel, psico-oncólogo, y la psicóloga experta en coaching. Entonces quiero que ella explique un poquito lo que ella podría tocar y en lo que nos podría ayudar, porque una misma persona, yo personalmente estoy tratada por ambos. O sea, una me toca una parte de mi vida y la otra me toca otra. Entonces, os lo ponemos a vuestra disposición, independientemente de patología, si no tenéis, si estáis sanos o si conocéis a alguna persona que lo sepáis. Entonces, voy a activar a Raquel.
A ver. ¿Me dices saber Raquel cuando puedas hablar? Yo ya te... Ya estás, creo. ¿Puedes hablar? A ver, Raquel, ¿me oyes? Se ha vuelto a silenciar, espérate. Es que creo que es muy interesante porque no todo el mundo sabe la diferencia entre un psicooncólogo y una psicóloga experta en coaching. Entonces, creo que es bueno saberlo. Ya, Raquel, creo que ya estás activada. Bueno, hola a todos y todas. Soy Alma Raquel, soy psicóloga. Una de las metodologías que yo trabajo es el coaching. Y bien, pues comentarles un poco. Gracias por la oportunidad de colaborar con la asociación y gracias a todos y a todas por estar en este webinario que es bastante interesante. Y bien, hacer la atenta invitación para que sigáis siendo parte de esta asociación y que tenemos las puertas abiertas por si vosotros tenéis una duda, no solamente sobre el cáncer gástrico, sino que también de cómo te sientes tú y hacia dónde quieres ir hacia futuro con tu situación. Puedes escribir a la asociación sin problema. ¿Cómo trabajamos aquí? Bueno, el compañero Miguel pues profundiza más en psico-oncología. Yo trabajo un poco hacia a dónde vamos a ir con lo que tenemos ahora. Si necesitas un apoyo sobre esto, oye, mira, que estoy un poco atascada o mira, me siento de esta manera, pero me gustaría hablarlo, pues puedes optar, si gustas, aquí te atendemos. Te apoyamos sin problema. Tenemos otras actividades pendientes. Les dejo la invitación abierta para que os podáis apuntar sin ningún problema. Y como os he dicho, si queréis preguntar algo, podéis poner al correo de la asociación información@accgg.es y comentar, consulta una pregunta sobre cómo me siento, mira, qué puedo hacer en esto y con gusto estamos. ¿De acuerdo? A ver, lo que sí que me gustaría sobre todo... Ahora Raquel, veo a Carmen sola. a ver, un segundito que veas aquí a silenciar por aquí. Vale. Que digas la diferencia bien, como me la explicaste a mí, ayer, entre lo que es psicología coaching. Bien, la diferencia en esencia de la psicología coaching. Sí, para que todo el mundo lo entienda bien. O sea, vale. ¿Cuándo es el momento? Lo voy a poner de esta manera. En la psicología, yo soy psicóloga, sí, en la psicología tenemos dos momentos. Raquel, perdona, solo decir, por ejemplo, cuando una persona te llega a ti y cuando tú crees ya que tienes que derivarla a Miguel, para que vean que la diferencia entre tú y él. Eso es lo que quiero saber para futuras ponencias que hagamos. Vale. Pues hay dos momentos, lo que iba a comentar. Cuando tú llegas en un momento que dices, te sientes atascada o quieres hacer algo o que necesitas hablar, sientes que hay algo que quieres hablar, hay algo que quieres trabajar, podemos trabajar con ello desde la psicología coaching. ¿Qué pasa? Cuando con el proceso de psicología coaching o al hablar sobre lo que está pasando, es algo como una depresión, es algo como un cuadro ansioso que ya requiere profundizar mucho con terapias muy profundas, no se puede trabajar desde la psicología coaching como método porque la psicología coaching por lo común no es para abordar problemas profundos. Cuando necesitas hablar con alguien, por ejemplo, vuelvo con lo mismo, una depresión profunda. Comenzamos a hablar, para una persona con depresión no va voluntariamente, no suele ir al coaching, sino que va directamente a un psicólogo clínico que va a tratar eso con profundidad. ¿A qué nivel yo puedo trabajar? Al nivel en que eres una persona, que eres consciente de lo que tú haces, de lo que tú quieres, pero que sientes que no estás avanzando. Cuando tú tienes total voluntad, tienes total independencia para decidir lo que puedes hacer y lo que no. Y sobre todo, que lo haces, si lo haces o no lo haces. Y si lo quieres hacer o no lo vas a hacer.
Pero cuando hay un problema clínico, un problema más profundo, un problema no grave, pero sí con más intensidad, ahí es donde, si yo lo considero por ser psicóloga y tener este bagaje de saber esto ya no es de coaching, ahí es donde puede trabajar Miguel contigo, porque es algo que requiere más tiempo, con más pausa y unas técnicas que requieren mucha más concentración. Y eso en esencia es el coaching, la metodología con la que estoy trabajando. Vale. Pues sobre todo eso, ofreceros todo lo que tenemos en la asociación y que tenemos estos grandes expertos y que ellos siempre van a estar comunicados entre ellos, y si Raquel considera que tiene que pasar esa persona a Miguel, se va a poner en contacto con Miguel, o por ejemplo si Miguel ve que es algo que Raquel puede trabajar, o sea, va a haber comunicación entre nosotros y entre ellos, sobre todo. Puede darse el caso en que en algún momento estemos los dos presentes también. También. Eso ya no es como, eso que yo, entonces... No, por si acaso, o sea, que a veces se necesita, a veces es algo en conjunto y se puede dar en algún momento en donde... Pues a mí me ahorraríais muchos días, hombre, si os ponéis juntos. Bueno, lo trataremos de diferenciar, pero puede ser que en algún momento necesites un apoyo puntual y puede ser que... Vale, pues nada, pues ya pues hemos presentado más o menos a los miembros que hoy estaban. Gracias Miguel, gracias José Antonio, gracias Raquel. Gracias a vosotros. Gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros y por habernos dedicado esta tarde de viernes. Me ha encantado ver muchas caras conocidas, a gente que a lo mejor solo conozco por WhatsApp y ahora, pues mira, Laura, me ha hecho mucha ilusión verte, Nati, a todos, Cristina, a todos, o sea, bueno, y es que luego las demás personas, como las veo a diario y siempre nos acompañan, mi madre y todas sus amigas, o sea, gracias por acompañarnos y por ser siempre un apoyo tan grande para nuestra asociación. Lo dicho, espero que os haya gustado. Bueno, Eugenia, gracias, que la tenemos aquí desde fuera, pero es una gran compañera y una luchadora nata. Así que, Miguel, todos, es que puedo nombrar a todos, porque por suerte tengo el honor de conocer a todos. Así que cualquier cosa que necesitéis, nos tenéis aquí a vuestra disposición. Os ponéis en contacto cualquier correo. Estamos intentando que sea ya un poquito más profesionalizado por nuestros correos. Se puede hacer por la web, o sea, por Facebook, pero si podéis hacerlo por los correos va a ser mejor. Más que nada por la privacidad vuestra. O sea, entonces yo creo que no queda nada más que decir y espero que os haya gustado. Gracias, Miguel, para mí ha sido muy interesante, me ha ayudado mucho. Mamá, por favor, espero que hayas cogido muchos apuntes. Porque a mí, por ejemplo, yo soy de esas personas vulnerables de las que están, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y creo que como yo hay muchas personas. Así que gracias a todos, de verdad, de corazón, y gracias por estar siempre ahí.